Yo creo que el gran logro de Singapur fue darse cuenta que necesitaban de agua y que necesitaban hacer un plan a largo plazo para tener agua limpia, de calidad adecuada y que les sirviera para crecer como país, que no los limitara en cuanto al crecimiento que ellos querían tener. Y tan fue así que desde el momento en que fue la independencia, se separan Singapur y Malasia y se firma en la Constitución y se firman acuerdos en el sentido que se van a respetar esos acuerdos para transferencias de agua, porque Singapur quería asegurar que hubiera abastecimiento de agua por ciertos años y esos acuerdos se depositan con Naciones Unidas. Y habiendo asegurado esa cantidad de agua, Singapur se pone a trabajar a largo plazo. Yo creo que eso ha sido la mejor decisión que han tomado, un proyecto de nación a largo plazo. Ellos deciden qué tipo de país quieren tener, con qué calidad de vida quieren que vivan sus habitantes y saben que el agua juega un papel muy importante y lo han utilizado como un elemento de desarrollo integral. Y eso es lo que hace una gran diferencia con muchos de nuestros países, que el agua no es solamente un sector, sino que el agua es un elemento de crecimiento del país económico, social y ambiental. La receta han sido políticas públicas, estrategias, lo que ellos llaman planes de conceptos, planes maestros, planes de uso de suelo, y son muy estrictos en aplicarlos. Pero sobre todo es el hecho de pensar, ¿cómo quiero que mi país crezca de aquí a 30 años? ¿Qué tengo que hacer? Y ellos el país se siente vulnerable en cuestión de agua, porque tiene poca, no porque no la tenga naturalmente hablando, porque la precipitación es alta, cerca de 2.500 milímetros por año, sino porque dependen aproximadamente la mitad del volumen de agua que utiliza de fuentes externas, y porque la isla es tan pequeñita que aun cuando se pudiera recolectar todo el agua que cae en la isla, que no es posible, físicamente no es posible, no podrían crecer, no podrían utilizarla para todos los fines para lo que quieren utilizarla. Y la forma en la que Singapur ha crecido es con gran genio. Tienen estrategias, tienen planes, pero los tienen con mucha innovación. ¿Qué tengo que hacer para seguir creciendo? Y la falta de agua o la falta de energía, porque no tienen ningún recurso natural, todo se importa. Eso no va a limitar mi crecimiento ni la calidad de vida de mis pobladores. De mis ciudadanos, yo voy a seguir creciendo y vamos a trabajar en conjunto, que es lo que no se hace en otros lugares. Vamos a trabajar en conjunto para lograr ese proyecto de nación. Todas las agencias y las secretarías tienen que llegar a una decisión en común. Se evalúan los objetivos y se ven cómo tienen que participar cada una de las agencias y todas las instituciones, y todas van hacia un fin común. Y si hay opiniones que se contraponen, entonces el primer ministro del gobierno ya toma la decisión. Pero se toma en cuenta las opiniones de todas las agencias, de todas las instituciones, antes de tomar una decisión, y eso les da a ellos mayor posibilidad de tomar decisiones que sean acertadas para la nación, porque están mucho mejor informados, a diferencia de nosotros que tomamos decisiones muy parciales y muy políticas. México tiene instituciones desde hace muchos años que han estado trabajando primero por el recurso hidráulico, que se enfocaba principalmente a desarrollo de infraestructura, y después al recurso hidrológico, al recurso agua en sí. Y ha habido los grandes planes y ha habido muchas personas que individualmente y dentro de la institución han trabajado mucho, pero nos falta esa relación de comunicación, de colaboración y de cooperación con otras instituciones dentro del país, porque una sola institución, ya sea a nivel de gobierno, de cuenca o a nivel federal, no tiene todas las capacidades, no está facultada para tomar todo tipo de decisiones.
las puede tomar dentro de su ámbito, pero su ámbito tiene ciertos límites y nos enfrentamos a la normatividad y a intereses de otros sectores que también quieren ver por el bien del país, pero de acuerdo a su muy particular opinión, que es el sector de desarrollo urbano, es el desarrollo territorial, es el sector agrícola, y nuestras instituciones no trabajan hacia un proyecto de país, sino que trabajan individualmente. Y mientras no haya esa planificación, que ahora se usa la palabra integral, pero que sea una planificación coordinada, no vamos a poder avanzar, porque cada institución tiene sus objetivos que se entiende y sus metas que se entiende, pero lo que no se entiende es que no sean hacia un objetivo de país. Es decir, el agua es un elemento de crecimiento nacional y no lo hemos identificado como tal. Sigue siendo un sector y como sector tiene sus limitantes. A una situación a la que se enfrenta México y muchos países del mundo es a que vivimos en un mundo más globalizado, en que los países tienen mayor oportunidades de comercio y requieren mayores oportunidades sociales, hay mayor movilidad y requieren de recursos para poder sostener todo este tipo de actividades. Y no estamos respondiendo a ese tipo de retos que se están enfrentando. México sigue creciendo económicamente, es respetado, es parte del G20, pero estamos rezagados en muchos temas, entre ellos el de agua. No vamos a poder responder a las necesidades del país mientras no tengamos sectores que colaboren entre sí y entre ellos el agua, porque limita el crecimiento del sector energético, por ejemplo, limita el crecimiento del agrícola, limita el crecimiento en cuanto a calidad de las zonas de población. Nuestros acuíferos están contaminados, es decir, estamos limitando nuestras propias oportunidades por no tener una planificación adecuada, políticas adecuadas y manejo adecuado. Entonces hemos tenido instituciones desde hace mucho tiempo y para cerrar, solamente quiero repetir, hay gente que ha hecho muchos esfuerzos, pero nos falta la colaboración entre instituciones y nos falta sobre todo ver al agua como un elemento de crecimiento nacional, que lo es, y que se ha identificado como tal, por ejemplo, en Singapur. Es un elemento importantísimo, lo conservo, lo mejoro y lo utilizo. Y nosotros no, nosotros lo utilizamos mal, y no solamente es cuestión de políticas, es cuestión de industrias, que nos saltamos las normas, y es cuestión de ciudadanos, que o no pagamos el agua o la desperdiciamos y pensamos que es una actividad puntual, una actividad individual y no va a tener tanto impacto, pero lo tiene. Si lo multiplicamos por los más de 100 millones de personas que tenemos, que somos en el país, tiene un impacto. Si las industrias multiplican su ineficiencia por el número de industrias que hay en el país, también lo tiene. El desarrollo territorial, ¿por qué tenemos industrias en zonas, industrias que necesitan de cantidades importantes de aguas en zonas en donde no hay esta agua, en donde se limita a otros usuarios, a otros usos, porque se los vamos a dar a esta industria? Entonces nuestro ordenamiento debería ser más eficiente, pero sobre todo la coordinación entre diferentes instituciones, y más importante ver que el agua es un elemento de crecimiento y que todos los sectores deberían apuntar hacia el crecimiento, pero del país, hacia el desarrollo del país y de los habitantes. En el mundo, en la década de los 70s, 80s, se veía el agua como infraestructura hidráulica. Los gobiernos querían proporcionarle a los habitantes abastecimiento de agua, querían asegurar agua para industrias, para riego en el sector agrícola, y por lo tanto el agua se veía más desde el punto de vista de infraestructura hidráulica. Conforme va cambiando el pensamiento y nos damos cuenta de mayores necesidades, de que el mundo avanza más rápido y que los países tienen más compromisos mundiales, introducimos nuevos elementos, que son elementos de precio de agua, elementos de demanda, de oferta, y para eso, para otro tipo de necesidades, necesitamos otro tipo de paradigmas, otro tipo de instrumentos, y vamos avanzando.
Vamos hacia los conceptos de sustentabilidad, posteriormente al de manejo integral de cuencas, que en México y en muchos países ha costado mucho trabajo que se aplique, que se lleve a la práctica, porque hay muchos intereses y porque, como sabemos, no corresponde a la división política del país, ni de muchos países. Las cuencas son cuencas. Y vuelve a cambiar el pensamiento del mundo y dice, bueno, empezamos como hidráulico, después por cuencas, después vamos a hacer un manejo más amplio del recurso, le llamamos integral del recurso. No acabamos de hacerlo, pero seguimos pensando en que esa sería una meta adecuada para nuestro país. Después avanzamos en el tema de gobernabilidad. En cuanto a conceptos y en cuanto a teoría hemos avanzado, pero no tanto en la práctica. Un gran logro ha sido que las poblaciones están más conscientes de las necesidades que hay en cuanto a agua, en cuanto a todos los recursos, que quieren vivir en un ambiente más limpio, pero no se ha avanzado tanto en el entendimiento de que si quiero vivir en un ambiente más limpio, yo también como sociedad, como ciudadano, tengo que poner mi parte. Seguimos dejándoselo al país. El proyecto de país sigue siendo del gobierno y no, nosotros como ciudadanos, como pobladores, no acabamos de tomar esa responsabilidad. Ahora el mundo, por las necesidades que hay de energía, descubre que hay ese nexo, esa conexión, esa interdependencia entre el agua y la energía, que siempre ha existido, que hay interdependencia entre el agua y el ambiente, interdependencia entre el agua y la agricultura y producción de alimentos, que siempre ha existido, pero se daba por sentado. Ahora, la importancia de que se descubra es que se trabaje y que se trate de hacer todo este tipo de actividades de forma más eficiente y de forma más eficaz. Se ve ahora el agua como un factor de riesgo importante, y eso lo hace muy interesante, porque parece ser que, a pesar de que los países, claro, tienen sus fronteras, pero el comercio ya no. Y la globalización es tal que el movimiento de gente, de productos y de pensamiento, de conocimiento, parece ser que ya no conoce fronteras y se mueve en el mundo de una forma más fluida. Y necesitamos recursos que puedan sostener nuestro crecimiento. Recursos, agua, energía, lo que llamamos servicios ambientales, porque pensamos que al llamarle servicios tal vez se le va a poner más interés a conservar la cuenca, conservar las zonas boscosas. Pero el mundo está yendo a una velocidad tal que está haciendo que los países compitan más entre sí y que decisiones que se están tomando en otras geografías y en otros lugares del mundo afecten a nuestros países. Y nuestros países tienen que responder, nuestros gobiernos tienen que responder casi de forma inmediata. La limitante que tenemos es que nuestra base natural la hemos descuidado por tanto tiempo que no nos está permitiendo responder con la velocidad y con la eficiencia que queremos, y nos puede dejar fuera del mercado en muchas situaciones. En México, desde que se firmó el Tratado de Libre Comercio, se pensaba que México iba a poder exportar ciertos productos agrícolas, que no se ha hecho por limitantes en los otros dos países. Pero México tiene el clima, tiene la mano de obra, tiene el sol, como se dice, y tenía el agua hasta hace poco para hacerlo. Pero uno, reevaluando, dice, hemos cuidado nuestro recurso agua de tal forma que podamos responder a una demanda comercial mayor. Es decir, si México podría competir más desde el punto de vista agrícola, viéndolo, o desde el punto de vista energético, si pensamos en el recurso agua. Y entonces eso nos forzaría, o nos debe forzar, a reevaluar si el recurso de agua que tenemos en cantidad y en calidad, sobre todo en cantidad debido a la calidad, es el adecuado. Y si no es así, entonces ¿cuáles son nuestras políticas públicas, nuestros planes, estrategias, normas, leyes y acciones que debemos tomar para mejorarlo? Pero lo que hace muy interesante la situación en el mundo ahora es que todos los países vamos más deprisa, porque se ha establecido una competencia mucho mayor, y nuestra base natural no nos está permitiendo responder a esa demanda, y nos podemos quedar rezagados dentro de esa carrera mundial que existe por ser más eficientes y por tener más comercio y por tener más negocios. Va a ser esa base natural la que nos va a limitar, y el agua es una de las
puede ser una de las mayores limitantes. Y para eso tenemos que detenernos un poco y en lugar de seguir reaccionando, empezar a planear. El sector agua reacciona a todos los demás sectores. Es decir, necesitamos más energía, necesito más agua. Crecen nuestros centros de población, se necesita más agua. Más centros de riego, necesito más agua. Pero tenemos la misma cantidad de agua, si no es que menos, dependiendo de la precipitación, y menor cantidad de agua que podemos usar por la calidad o la mala calidad que tiene. Y con esa cantidad y menor cantidad de agua, menor calidad de agua, tenemos que responder a mayores demandas para todos los sectores, el social y todos los sectores económicos. Y eso es lo que está poniendo más presión en nuestro sistema. Y eso es lo que hace o debería hacer que las instituciones vieran la posibilidad, vieran cómo pueden coordinarse y cómo deben coordinarse entre sí para ser más eficientes y nuevamente para responder a un proyecto de país. Es muy importante para los jóvenes entender que tienen el futuro en sus manos y que no deben limitar su capacidad ni de pensamiento ni de conocimiento. La ventaja de las generaciones jóvenes ahora es que pueden recibir conocimiento, información uno y conocimiento después a través de muchas fuentes. Y contrario a las generaciones anteriores, por las mismas nuevas tecnologías tienen acceso a información y a conocimiento de situaciones en otros lugares del mundo. Y eso tiene la posibilidad de darles un criterio mucho mayor, un criterio mucho más amplio. Yo creo que lo importante es no limitarse en cuestión de cuánto puedo aprender y cuánto puedo contribuir, y lo que me enseñan es solamente una parte de lo que puedo aprender. Y la otra parte es mi responsabilidad como joven de buscar más información y de buscar más conocimiento y de buscar aprender de distintas formas y aprender temas que complementen aquel en el que yo estoy interesado. Tendemos a ver los sectores de conocimiento o las áreas de conocimiento como si fueran pilares, es decir, de forma individual, pero todos están relacionados. Y la forma en la que uno puede aprender más y mejor, que debe ser uno de los objetivos siempre, aprender más y mejor, es relacionarlo con los otros sectores. Y al tener esto da un conocimiento más amplio, y al tener este conocimiento más amplio nos va a permitir entender más apropiadamente la situación y poder plantear alternativas que sean más convenientes o más acorde de acuerdo a las necesidades, pero con mayor conocimiento y aprovechando que hay menos barreras en cuanto a conocimiento, a información, aprovecharlas y aprender de tantos lugares como sea posible, de tantas ramas del conocimiento como sea posible, para poder tomar decisiones más completas, que llevan a la complejidad, pero son más completas.